Sí, aquí estoy. Súper. Leticia, mira, se reiteran ciertas cosas que ya hemos visto con algunos integrantes del taller, ya. Eh, sí ponga en valor el tema de la letra construida, ya. Lo otro, que hay, ¿cierto? Hay una reiteración, ¿cierto? A veces ustedes me decían, profesores, que no quiero reiterar la observación. Ya, no se trata de reiterar y repetir la observación, pero sí el mantener y ser, en este caso, consecuente, ¿cierto?, con lo que están observando. Ya, en este caso hay una consecuencia, ¿cierto? Está siendo consecuente, ¿cierto?, con lo que está observando. De hecho, empieza siempre con, en este caso, amplitud. ¿Ya? A mí no me cabe la menor duda en este caso la espacialidad que está abordando Leticia y que está estudiando y está analizando es la amplitud, ¿cierto? Ya está viendo amplitud extensa, amplitud compacta, amplitud, etcétera, ¿cierto? Pablo, Extensa, ¿sí? como para hacer una aclaración respecto de una frase que tú dijiste que cuando ese miedo que tienen de repetir la observación, yo ¿Sí? creo que si algo se está repitiendo es porque está apareciendo. Mm. Y si algo aparece es porque es un tema. Entonces, en vez de pensarlo como de forma negativa, Claro, yo lo pensaría como algo positivo, como que es como que estoy detrás de un tema. Entonces, lo que tengo que hacer es abrir ese tema y ordenarlo justamente. hasta que lo agote. Quizás al croquis, no sé, 25 todavía no van a agotar el tema y van a seguir hablando van a seguir hablando de algo. No, en la vida de un arquitecto no son tantas las observaciones que uno usa. Siendo súper honesto, o sea, en la vida, ¿no es cierto? De un arquitecto, yo creo que son contados con los dedos de las manos las observaciones que uno tiene. O sea, las observaciones que han llegado que realmente son una herramienta que nos permite llegar a algo nuevo. Ahora, las constataciones y las observaciones del día a día, ¿no es cierto? O la reflexión, uno cada vez la va como fortaleciendo. Pero repetir una observación no es malo, porque significa que me estoy fijando en un punto. Lo que hay que hacer es desenredar ese hilo, ¿no es cierto? Y desarmarlo, como abrir una madeja, ¿no es cierto? Desarmarlo, deshilarlo para poder construir un tema. Claro. Eso nomás. Creo que es importante para no tener miedo. Sí, vale, vale, Daniel. Súper, súper buena la acotación que hace Daniel. Ya en ese caso, arriesgarse, chicos. Ya y ser. eh, Recuerden, lo más probable, ¿cierto? Y va a ser así. Ya cuando ustedes salgan, ¿cierto? A desempeñarse profesionalmente como arquitectos, lo que más van a tener que hacer es ser reiterativos. ¿Ya? Reiterativos porque ustedes incluso van a tener que vender, ¿cierto? Ciertas obras, ciertos proyectos, ¿cierto? Ciertas ideas, ¿ya? Y para eso, ¿ya? Hay que ser reiterativos, ¿ya? No le tengan miedo a ser reiterativos, ¿ya? No necesariamente eso va ligado a copiar, ¿cierto? Innumerables veces las observaciones, sino que en dejar una claridad, ¿cierto? Abordar de todos sus lados, en este caso, la observación que están abordando. ¿Ya? Una de las cosas que destaco de Leticia es esa, ¿cierto? Que hay una claridad de lo que está viendo, que es en este caso la amplitud, perfecto. ¿Ya? Otra cosa que pongo en valor y es de las cosas que recuerden, ya yo personalmente, Daniel también, recuerden que vamos revisando cada encargo, ¿cierto? Y vamos viendo de manera progresiva también sus avances, ¿ya? Yo recuerdo en una primera instancia, ¿cierto? Leticia, ¿cierto? De haber sido una de las primeras alumnas que corrigió
y una de las observaciones que se le hizo, ¿cierto? Era el tener cuidado con el achurado, ¿cierto? Porque había era un achurado que si bien era intencional, ¿cierto? Había una cierta intención en el achurado, era un achurado que era desordenado, ¿ya? Era un achurado que iba hacia todos lados. Entonces, en este caso, se nota que has ido en este caso, tomando en consideración esas observaciones que se te han hecho. Ya así que pongo en valor también en ese sentido el que tome en consideración, Leticia, los consejos, ¿cierto? Y las correcciones que se te hacen, ya para ir avanzando, ¿ya? Pasamos a otra corrección, a otro encargo para Antes, que, antes de ¿sí? que pases, quiero hacer yo hice como una especie de clase de cómo sacar la foto y pasarla a blanco y negro. He visto muchos croquis que no han hecho ese ejercicio y en este caso que sí se hizo, claro, efectivamente hay un problema ahí que yo no sé si tiene que ver con la luz de la fotografía o con que no se puso en paralelo el papel con la cámara. Entonces No, se ve como en perspectiva. no, lo que me pasó es que la luz donde me estaba sacando la foto llegaba en un solo lado, entonces se veía como esa parte así, y lo saqué de distinto y siempre me pasó lo mismo. Le Lo doy saqué. un secreto, no un secreto, sino como un tips para eso. Eh, eh, yo creo que las fotos, o sea, lo que tienen que hacer, yo sé que uno tiende a armar la tarea en la noche muchas veces. Hay gente que trabaja de día, pero a veces uno termina en la noche porque es el momento de más tranquilidad, no sé, y las ideas se juntan y hay que entregar. Y es normal, es un proceso normal. Pero no debiesen, o deberían tratar de no sacar las fotos de noche. Punto uno. La mejor luz es la luz de la mañana, especialmente entre las 10, la luz del mediodía en realidad es la mejor. Y ojalá sacaran las fotos afuera de la casa, o sea, en el patio, en un lugar donde fuera la luz solar la que na- nada va a alumbrar más que el sol y más parejo. Entonces no van a tener esa dificultad. Entonces, como dato, sacar la luz en un patio, en un lugar donde haya buena iluminación, ¿no es cierto? Que no sea esta luz vertical, como decía una compañera por ahí, ¿no es cierto? O esta luz como oblicua, que viene como arrastrándose desde un lado, porque eso le genera sombra, sino que buscar una luz homogénea. La luz más homogénea es la que uno encuentra en el patio, o, o que no tenga sombra, ¿no es cierto? Para poder sacar la fotografía. Y ojalá de día con luz natural. La mejor hora es afuera a las 12 del día. Haya o no haya sol. De hecho, si no hay sol es mejor, porque no hay sombra proyectada. Ahora, si hay sol y tienen que sacar la foto, la sacan igual. Pero de preferencia no sacar en la noche, porque si sacan en la noche, tienen que tener luz de apoyo, que significa tener por lo menos dos focos para sacar la luz. Y nunca saquen con flash. No sé si habrá algo más terrible para su trabajo, porque piensen la dedicación que tiene cada croquis. Por lo menos cada croquis de lo que yo estoy viendo aquí tiene más de media hora. Entonces, es como tratar con la dignidad que se merece el trabajo que ustedes han realizado. Entonces, si después lo pasan, ¿no es cierto?, a digital y queda malo, pucha, qué pena que se pierda el gran trabajo que han desarrollado. ¿Ya? Como consejo. Buena acotación ahí, Daniel. Ya, ojo con los formatos, ya. Recuerden que los formatos están claros, chicos, ya. Siguen habiendo, yo no tengo, la verdad, problemas para efectos de problemas que puedan tener, si es que tienen alguna dificultad, ¿cierto? O algo pasó, ¿cierto? En este caso, para subir los encargos, ¿ya? Pero sí es importante que mantengan, ¿cierto? Y cumplan con los formatos. Recuerden que eso también es evaluado ya en cuanto a
el armar la lámina, que estos croquis estén en el formato adecuado, estén con el blanqueamiento, ¿cierto? Que les dice Daniel, ¿cierto? Estén también en formato PDF, etcétera, ¿ya? Créanme que a nosotros la verdad nos facilita un montón, ¿cierto? El poder corregir, ¿cierto? De buena manera y el poder dedicarles también un mayor tiempo de dedicación también a cada corrección, ¿ya? Es a veces un poco dificultoso, ¿cierto? Se hace difícil, ¿cierto? Poder revisar a veces encargos que vienen por ejemplo, que todavía hay algunos que han enviado así, ¿cierto? JPG, ¿cierto? Fotografías mediante WhatsApp, ¿ya? Que las han subido o las han copiado. Entonces, es complejo, ¿ya? Entonces, y organizar eso, ¿ya? Es complejo, ¿ya? Lo que sí, como detalle adicional, Leticia, ojo con el trabajo de las personas, ¿ya? Hay aquí una tipología, ¿cierto? Que es como de hombros cuadrados, ¿cierto? Y con la cabeza separada del cuerpo, ¿ya? Entonces, trabajar con eso, ojo con el tema de las piernas, ¿ya? De los brazos, ¿cierto? No son palitos, ¿ya? Sino que hay un grosor de brazos, ¿cierto? Hay una postura, claro, ahí están las posturas, ¿cierto? Ahí esa persona tiene los brazos, ¿cierto? Doblados, ¿cierto? Pero no llegar a una tipología, ¿ya? En este caso, si te fijas, todas las piernas, hasta las rodillas, tienen este corte y después terminan en estos hilitos, ¿ya? Lo mismo acá, ¿ya? Ojo con eso, todas las personas deben, en este caso, ser distintas, ¿cierto? Así como las espacialidades que están abordando. Ok. Perfecto. Pasamos al siguiente encargo, ¿ya? Aquí me voy a detener en una que me causó entre risa y ternura, ¿ya? ¿Un niño en un refrigerador? Un niño saliendo adentro de un refrigerador. No sé si miedo o ternura o risa, pero lo encontré muy, muy entretenido, me entretuve viendo este encargo. Una, porque en este caso Montserrat, no sé si estará Montserrat. Montserrat. ¿Está Rojas, Montserrat? Sí, está ¿está? Montserrat. ¿Sí? Sí. Ya, ¿Tiene si está micrófono? contigo. Montserrat. Sí, sí tengo. Ya, súper. Justamente una de las cosas, Montserrat, que me llamó la atención ya era que hilaste ya en una sola wincha ya lo que consideras como rito, ¿cierto? Que en este caso era cocinar junto a tu hermano, ¿ya? Lo enunciaste de manera previa, perfecto, con otro tipo de letra que tiene mayor magnitud a la observación, ¿ya? Pero lo encontré interesante porque justamente eso es lo que se busca, que uno entienda el cómo se va dando, ¿cierto? Qué va sucediendo en esta situación de rito, ¿ya? Entonces, en este caso uno entiende que, ¿cierto? Ahí está tu hermano, ¿cierto? Después está, me imagino que más que salir del refrigerador, ¿cierto? Sacó algo del refrigerador, después está ahí buscando algo en un mueble, ¿ya? Y así también con otros encargos, ¿ya? Lo agrupas, ¿cierto? Entonces hay un orden, ¿ya? Después hay algo súper bonito, que creo que es más abajo, que lo están bañando, posguerra de agua, no sé, pero ahí, este era el que me encantaba, que era, yo no sé si es tu mamá, una hermana, Sí, es mi mamá. perfecto, y que lo encontré interesante con el tema del reflejo. Lo encontré muy arriesgado, interesante, y eso, la verdad es que lo encontré bastante entretenido el encargo, ¿ya? Me parece bien que estés ordenando, ¿ya?
si ustedes se fijan, y esto para todos, cada wincha, ¿ya? Cada wincha es una actividad distinta, ¿ya? Es una actividad distinta. Entonces, hay una historia, ¿cierto? Detrás de cada croquis. Se cuenta una historia, ¿ya? Hay otras personas que también hicieron, ¿ya? Para que hicieron el encargo de esta manera, ¿ya? Pero por temas de tiempo ya no lo vamos a ver. A mí lo que me interesa es que en cada corrección también vayamos viendo encargos también de distintos integrantes del taller, ¿ya? Lo que sí, como consejo, ya es puntualmente en este encargo, Montserrat, es que el rito, ¿cierto? Que en este caso es cocinar junto a tu hermano, ¿ya? En este caso es una actividad, ¿ya? Pero tomando en consideración la corrección que hicimos el día lunes, ¿ya? No sé si dejarlo separado, ¿cierto? Uno puede denunciar de manera previa ya la actividad, en este caso el rito, ¿ya? Que era el encargo que se daba, pero si usted te fijas, no hay una relación, ¿cierto? De la observación con lo que se está enunciando previamente. Se entiende, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Y es la espacialidad de la cocina, ¿ya? Pero no hay algo que lo junte, ¿ya? En este caso, lo que se enuncia previamente con el estudio de la espacialidad, ¿ya? Que en este caso son, ejemplo, cocinar junto a mi hermano, ¿ya? Y la observación dice, las paralelas de los bordes de la entrada enmarcan la profundidad de la, no entiendo, del espacio guiado por la luz. Ahí la verdad es que no entiendo lo que dice ahí. Del poste, voy a agrandar. Posterior, de la profundidad del posterior, espacio guiado por la luz, ¿ya? Entonces, en este caso, sería interesante enunciar ciertos elementos, ciertas cualidades que están acá, debiesen ser parte de ese rito que está enunciado previamente, más que la actividad, ¿ya? No sé si se entiende en este caso, ¿ya? Lo que te estoy observando. ¿Estás ahí, Montserrat? Sí. Y profe, otra pregunta que tenía, el tema de cuando uno arregla la foto para que se vea más blanca, pierde mucha sombra. Y no sé si podría dejarla así como un poco menos blanca de lo que la dejé, cosa de que igual se aprecie más el tema de la sombra. Sí, Montserrat, ¿tú te ¿Sí? apoyaste por fotografía en estos croquis? ¿Cómo con fotografía? Te pregunto si te apoyaste por fotografía porque tiene una perspectiva súper bien lograda. O sea, en algunas, las que eran como adentro de la casa, como esa, sí, porque es muy loco mi hermano, entonces arrancaba para todos lados. Pero las que están afuera, no, pues dibujaba primero como el lugar y después, no sé, pues veía a las personas como que se pusieran ahí para dibujarlas y ponerlas como encima. Porque antes de hacer Sí, el croquis porque hago como un boceto en otra hoja. Entonces después paso eso correcto, limpio. que una de las cosas que es difícil de realizar, obviamente, es la técnica de la perspectiva, especialmente el movimiento de las personas. Y se ve bastante logrado, entonces se nota que hay un apoyo ahí técnico. La idea es liberarte de eso. O sea, sería ideal que tú llegaras a ese tipo de croquis en algún momento, pero que no dependieras de tener que sacar la foto. O sea, eh, por ahora, en esta parte como del trabajo, más que llegar al resultado óptimo, ¿no es cierto? Usando una cámara, yo creo que lo que hay que hacer es aprender a soltar la mano, ¿ya? Para que en algún momento llegues a ese tipo de croquis tú misma, porque, porque es necesario para ti como proceso. Ahora, eh, ¿en qué se nota en el dibujo? En que dibujas todos los bordes, ¿no es cierto? Dibujas todos los elementos. Entonces, en cierta manera, eso está construido por la fotografía y lo que te pasa es que no te deja a ti pensar en qué cosa vas a construir con la foto y, o sea, con el croquis, porque la foto te muestra todo.
Entonces, no te deja espacio a ti para pensar en la construcción mental o en el croquis que tú quieres hacer, o sea, lo que estás mirando. Finalmente dibujas todo lo que aparece en la fotografía y no todo lo que tú estás mirando. Entonces, ese es un, ¿cómo decirlo? Es como tiene un revés el usar fotografía. Eh, como consejo, no como reto, sino que porque uno no puede estar como detrás de eso, pero una de las condiciones de croquear es no usar fotografía, ¿ya? Ya. Se agradece para el trabajo de aquí en adelante y para todo el taller, no usen fotografía porque finalmente les resulta, es como, les va a quitar autenticidad en su trabajo. Y lo otro es que van a dejar de dibujar ustedes y se van a dedicar a copiar. Copiar no es malo, o sea, copiar en el sentido de repetir una acción, eh, pero, pero dejan de pensar si se ponen a dibujar, se preocupan más de repetir o de sintetizar lo que aparece en la fotografía que realmente dibujar lo que están mirando. ¿Ok? Saludo a tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano, chico? Se llama Bruno. Bruno. ¿Está muy desesperado el Bruno adentro de la casa? Sí. ¿Sí? ¿Te dan ganas de echarlo al patio, encerrarlo? Sí, sube todas las clases a molestarme. Ah, bueno. Mire, es parte del teletrabajo para nosotros eso. Yo tengo que casi cerrar con llave el estudio acá, porque si no los niños entran y botan todo. Recién entró mi gato. Así que es parte de, no se preocupen. Sí. Seguimos con el encargo de Diego Marín. Diego, acá hay algo muy parecido al croquis que vimos con Javiera, que era el ingreso, ¿cierto? ¿Al inicio? ¿O la luz? Ah, la luz diagonal. Claro, la luz La diagonal, luz ¿cierto? vertical. Claro, la luz, no me recuerdo cómo que si era vertical o no, sí, era la luz vertical, Sí. ¿cierto? En este caso ya, claro, hay que trabajar el tema, eso sí, no sé si estará Diego Marín, también tenemos como dos Diego, por eso digo nombre y apellido, Ok. no sé si estará Diego Marín. Oye, Pablo, ¿en tu casa suena como una máquina, como un esmeril, una galleta o algo así? Sí, sí, soy yo. Ah, ¿estás haciendo una escultura? Pero no, porque es que a lo mejor los chiquillos no saben, pero tú ya viniste para acá, pues yo me acabo de hace poquito me cambié de casa, entonces todavía están haciendo a veces arreglos de postventa. Ahora están no sé qué cosa haciendo. Están arreglando el baño a Pablo ahora. No pensé que se escuchaba. Sí, se escucha, Ah, ya. clarito. Así que imagínate todo lo que se escucha. Eh, Parece que no está Diego Marín, pues. No está. Diego, ¿estás por ahí? Diego, está Diego Céspedes nomás. Sí. Así Ya no que, está Diego. siguiente. Pasamos a. Aquí hay un caso, ya, que Wow. mira, la verdad es que tuve mi decía como mostrarlo o no mostrarlo, porque la verdad es que me pareció interesante, ya, el modo, ¿cierto? No sé si estará conectado Elías. Elías Sebastián, ¿Mm? sí está conectado. ¿Está? ¿Elías? Sí, ahí está. Ya, y tiene micrófono, ¿no? Elías, tienes. eh, sí, sí tiene. Hola, sí, Hola, buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? bien, ¿y usted? Elías, mira, a mí me llamó mucho la atención el uno, ya era el tema de Ma- que lo veía. Marco Escobar dice, qué bueno los dibujos.
Sí, a mí me pareció interesante, si bien no es lo habitual, ¿cierto?, que nosotros vemos en cuanto al croquis, ¿ya? Me pareció, ¿sabes qué, Daniel? Interesante el modo en cómo, ¿cierto?, está achurado, ya que es un achurado que es bastante limpio, ¿cierto? Y en el trazo también, ¿ya? ¿Puedes bajar un poco? ¿Aló? ¿La tarea puedes bajar un poco? Ah, sí, sí. Ahí hay algo, yo la verdad me detuve en ese porque era como el más interesante, ¿eh? Abajo ahí se escapa un poco, ¿ya? Pero tiene una técnica gráfica. Sí, hay una técnica gráfica, ¿ya? Y hay una síntesis también en el dibujo, es como ilustración. Sí, es como una ilustración, pero Es muy bonito, sí, está muy pero no bonito. es, sí, pero como dicen por ahí, es un muy buen dibujo, pero no es un croquis. Claro, no es un croquis. Pero lo que pasa es que en este caso podría, ¿cierto? En este caso darle Elías una vuelta, ¿ya? Sí, claro que sí, po. Claro, y porque, por ejemplo, en este mismo achurado, ¿ya? Para que lo tomen en consideración, es más en el trabajo de ahora, yo igual me cae la duda si es que, al igual que en el caso que vimos anteriormente de Montserrat, ¿cierto? Si es que estas son fotografías, ¿ya? A mí me llamaba la atención la situación, ¿cierto? En este le lleva, ¿cierto? Me imagino el desayuno a la cama, ¿cierto? Una taza de té a una persona, ¿cierto? Eh, Me parecía interesante también el tema del trabajo lumínico en cuanto, por ejemplo, a los pliegues, ¿cierto? De la cama, esta misma luz que se ve proyectada en el muro y también en el cobertor, ¿ya? Esta misma luz, ¿cierto? Que tiñe, ¿ya? La misma cara de la persona, pero ojo, pero que no tiñe la polera, ya, que ojo ahí debiese también teñir esa polera, ya, y no dejarla en blanco, ya. Yo creo que hay cosas que se pueden ir limpiando, Elías, para efectos de generar un croquis y no una ilustración, ya. Me parecen bien eh, lo que se está tratando de contar, ya. Eh, Nuevamente el cómo se delimita, ¿cierto? Ciertas partes del croquis, ¿ya? Eh, y en este se logra, a lo mejor el día no voy a rectificar, pero se nota que hay un trazado de incluso de línea, ¿cierto? Para efectos de escribir la observación. Elías, Elías, ¿estás ahí? Ahora sí se escucha. sí, Sí, se se escucha, escucha Aló. perfecto. se escucha claro. Elías, te preguntaba primero ¿Cuál si era es la que pregunta? Primero, era si es que en este caso para estas vistas te había apoyado con fotografía. O sea, la persona no. La persona la puede dibujar dejándolo quieto harto rato, pero por ejemplo, el dibujar, obviamente no dibujé con una bandeja en la mano, pero sí me di el tiempo de observar cómo se veía una bandeja en mi mano y uní esos dibujos. Ya. No sé si se entiende. Sí, no sé si Sí, se sí, se entiende. entiende. Lo que sí, lo mismo que dijo en este caso, recalcar lo que dijo anteriormente Daniel a Montserrat, ¿cierto? Sí, a Montserrat. Era que quisiera ese esfuerzo de capturar, ¿cierto? A lo mejor no va a ser instantáneo, ¿cierto? Porque es imposible sostener ¿cierto? La bandeja eh, y croquear a la vez, ¿cierto? Pero capturar, ¿cierto? En la memoria, ¿cierto? Ciertos
elementos para efectos de no autoengañarte, ¿ya? Hay cosas que son interesantes, ya hay, en este caso, quise mostrar esta tarea porque da pie también que vamos a ver seguramente en todas las correcciones modos, ¿cierto? Manos, ¿cierto? Daniel, en su minuto, me recuerdo, no sé si hace 2 clases atrás, decía que nosotros incluso más adelante, ¿cierto? Vamos a poder reconocer los encargos, ¿cierto? Con el trazo de cada uno de ustedes, ¿cierto? Vamos a reconocer a quién pertenece la autoría, ¿ya? En este caso sería interesante, Elías, que pudieses trabajar, sacar, ¿cierto? Pulir esta ilustración, ¿cierto? Y llevarla a un croquis, ¿ya? Hay cosas que son interesantes, como el tema en este caso, de la luz, ¿cierto? Cómo representa ese achurado, ¿ya? Y ese achurado que incluso es súper ordenado, me parece interesante, pero no llevarlo al extremo de una ilustración o caricatura, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Recuerda que esto no es un dibujo, ya es un croquis, ¿ya? ¿Ya? Lo mismo acá. Por ejemplo, en la primera que me detuve, ¿cierto? Ahí está de manera más detallada, ¿ya? Por ahí hay otras que son un poco, por ejemplo, mira de esta luz que, ¿cierto? Que ingresa por una ventana, ¿cierto? Y de una persona que está haciendo, en este caso, yoga, ¿cierto? Y se refleja en el muro, ¿cierto? Y aquí sería interesante que también ocupar incluso, a lo mejor incluso te va a ayudar para efectos de trabajar esta especie de sacar un poco este tema de la caricatura, ocupar espesores de línea y de tiralínea, ¿ya? No hacerlos con el mismo porque pareciese... O sea, igual usé varios tipos de líneas, pero no se aprecia del todo. Pero el tiralínea es el Como mismo, la ¿no? diferencia de línea. Pero el No, tiralínea es el tengo mismo. varios. Ah, ya, perfecto. Pero eso, ¿ya? Y puntualizar, ¿cierto? Por ejemplo, acá en el borde de la cama, ¿cierto? Hay cosas que la verdad es que nos suman en cuanto a la espacialidad, ¿ya? Este es un súper buen ejemplo como de ejemplificar la situación como un detalle, ¿ya? Así como Javiera, ¿cierto? Mostraba en este caso el detalle de las cartas, ¿cierto? Sobre la mesa, ¿ya? Sería interesante, bueno, que acá de todos modos igual lo ves, ¿cierto? Sería interesante saber cuál es la espacialidad, ¿cierto? En la que está esta cama, ¿cierto? En la que está esta habitación, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Es para efectos de poder limpiar y sacar un poco esta manera ilustrativa de dibujar. No sé, Daniel, si quieres hacer un comentario. Sí o no, es interesante traer como un proceso de dibujo propio, la forma de relatar un poco, la estética para relatar. O sea, en realidad es un dibujo que trae más cosas de las que nosotros pedimos. Entonces, a lo que yo te pediría es que ahora como que simplificaras tu dibujo sin perder la precisión que tiene, pero que lo simplificara un poco y te concentrara en el trabajo de la observación, que un poco, porque finalmente el dibujo por sí mismo tiene un valor estético, pero el sentido del croquis para nosotros pone en valor la idea. Entonces, el croquis tiene que estar a favor de la idea y la idea tiene que estar a favor del croquis. Entonces, no es un objeto, no es como una escultura, así como es bella en sí misma y es un objeto de arte, sino que el croquis es una herramienta como la escritura, donde yo relato ciertas cosas que tienen interés para mí, pero no a manera de ilustración, sino que en el sentido como espacial, porque la ilustración tiene de repente como el valor de transmitir emociones o una estética frente a algo, que es como un modo de ver las cosas, como un velo.
Y el velo del croquis, o la forma, el filtro del croquis, está vinculado a la relación entre el espacio, la luz y las personas. La relación o sea, cómo se usa el espacio finalmente. Eso es lo que se pone en valor. ¿Ok? Eso. A lo demás, un excelente dibujo, pero es parte de tu proceso. Tiene que ir creciendo para que te sirva para entender mejor la arquitectura. Eso. Muchas gracias. De Ya, nada. Elías. Perfecto, chicos. La verdad estaríamos, yo creo que hasta mañana, ¿cierto? Viendo cada encargo. Hay cosas súper interesantes. Eh, traté de ir a hacer como una selección, ¿cierto? Eh, de hecho, de las cosas que tenía, de los encargos que tenía seleccionados, los reduje ya ahora para efectos de poder dar tiempo, ¿cierto? También a las preguntas que puedan surgir del primer certamen. ¿Ya? Así que, insisto, tomen en consideración los encargos, las observaciones que se hacen eh, al taller, ¿cierto? Cada uno de los integrantes, también como si fuesen eh, observaciones o correcciones propias, ¿ya? Recuerden que en este caso las correcciones, ¿cierto? Y el taller también son correcciones que son comunitarias, ¿cierto? En conjunto. Y ahí hay mucho también de autocrítica. No a todos le va a tocar ciertas correcciones diarias, ¿cierto? Va a depender mucho también del encargo y de la calidad del encargo de cada uno. ¿Ya? Hay otros encargos que la verdad también están en un súper buen nivel, ya hay otros que sí tienen que seguir trabajando, pero la idea es que tomen estas observaciones. ¿Ya? Daniel, pasamos ¿Un pasas encargo? tú a dar el encargo del curso del espacio. Ok. Mi consulta técnica se escucha bien. Estoy. Se escucha No hay perfecto. drops o Voy saltos. Perfecto. a dejar de compartir pantalla. De hecho, se escucha perfecto, Daniel. Ya que bueno. Ahora yo voy a. Ahora tú eres los ojos Sí, del chat. yo soy los ojos del chat. No se preocupen si no hablo al principio, porque quiero que miren algo y queden en la reflexión de eso durante un minuto. ¿Ok? O un par de minutos en realidad. ¿Se ve? Se ve, perfecto.
Ya. ¿Se entendió? ¿Están ahí todavía? Aquí estamos. Sí, profe. Está muy loco. Ya. Voy a partir de nuevo. Primero quería como mostrarle eso, porque es complicado hacer clases a distancia, ¿no es cierto? Y, y tengo que contarle algo que es parte de la escuela, que es un ritual, en cierta manera, así como ustedes hicieron una tarea, ¿no es cierto? Que es un rito. Este es un hito importante y por tanto se transforma en un ritual, que es la entrega de un trabajo, ¿no es cierto? Que tiene una característica muy particular, que, que es su primera, sin ser obra de arquitectura. Por qué es una obra? Porque la van a contar. ¿Por qué es de arquitectura? Porque habla del espacio y de la luz. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué es un curso del espacio, ¿no es cierto? ¿O qué es el curso del espacio? Esto de darle curso al espacio. Entonces, dice, el curso del espacio no es un espacio habitable, ¿no es cierto? Eso significa que lo que yo voy a construir no es una casa en miniatura, o no voy a construir un teatro en miniatura, o no voy a construir un lugar en miniatura. No es como que yo me voy a tomar una pastilla de chiquitolina, ¿no es cierto? Me voy a meter adentro del curso del espacio, sino que no, es en sí mismo, ¿ya? Es un objeto en sí mismo. No es un espacio, no es no es una maqueta, ¿ya? Es una obra, primero que nada. O sea, es en sí mismo. Segundo dice, el curso del espacio no es una máquina de luz, ¿no es cierto? No trato de hacer un objeto que reproduzca la luz que yo estudié. No trato de hacer una máquina que si yo hablo de la amplitud y digo que la amplitud se construye con una luz vertical y otra diagonal, y yo empiezo a hacer una máquina para poder construir, ¿no es cierto? Para que se produzca esta luz diagonal con esta otra luz diagonal que se cruzan, entonces, no es una máquina, ¿ya? Como lo que ustedes ven ahí, que reproduce un efecto, que conoce una ley, ¿no es cierto? Que es el ojo, que es la fotografía, y utiliza una luz, ¿no es cierto?, de apoyo para poder sacar fotos de noche, por ejemplo, que es la lógica del flash, ¿no es cierto? No, un curso del espacio no es una máquina de luz, no es un láser, no es un proyector, no es una pantalla, ¿no es cierto? No. Está contenido en un cubo, pero no es un cubo. Claro, porque cuando les demos las condiciones, se van a dar cuenta que van a estar trabajando como que su papel en blanco no es un papel, sino que es un cubo en blanco. Y ese cubo tiene que construir una espacialidad y una luz, pero no cualquier espacialidad y no cualquier luz. Es un objeto construido, ¿no es cierto? Y como susurrando abajo, ¿no es cierto? Dice, la línea no existe en la naturaleza. Sí, po, es un objeto construido, o sea, hay una tensión. En la naturaleza, ¿no es cierto? No existe la línea, es el hombre el que construye la línea. Entonces, esa síntesis, ¿no es cierto? O esa tensión, que es la construcción, está presente en el curso del espacio porque es un objeto construido, ¿ya? No es un azar, no es arrugar algo y ponerlo en una especie de plinto, que es como donde se ponen las esculturas. Y por eso dice, el curso del espacio no es una escultura, aunque, aunque puede parecerlo, ¿no es cierto? Porque cuando ustedes lo vean, digan, mira, construí un objeto que tiene un grado de belleza, que habla sobre mí, sobre lo que yo he estado estudiando, y además es bello. Pero ¿por qué es bello? Es bello porque lo pongo arriba de un plinto, ¿no es cierto? Que es esa mesa
o esa columna, ¿no es cierto?, donde yo pongo una escultura para poder mirarla. No, no es por eso, es porque, o sea, la belleza de algo está en que tiene un lenguaje que me permite leerlo. Así como la flor tiene un lenguaje, así como las nubes tienen un lenguaje, así como las hojas de los árboles tienen un lenguaje, así como un tejido tiene un lenguaje, o la veta de la madera tiene un lenguaje, ¿no es cierto? Hay algo ahí, ¿no es cierto?, que construye una manera, un modo. Entonces, la pregunta es, y dice, ¿cuál es el encargo? El encargo es muy sencillo. El encargo es construir un espacio con la luz de la cualidad espacial estudiada. Todos han estado trabajando, ¿no es cierto?, eh, en una cualidad espacial. Todos han estado tratando de entender qué es lo que es una cualidad espacial. Aparecen múltiples palabras, ¿no es cierto?, como amplitud, estrechez, borde, no sé, esquina o arrinconamiento, como decían hoy día, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer una serie de cosas y están persiguiendo entender esa situación. ¿Ok? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿sí? Construir un espacio con la luz de la cualidad espacial estudiada. Pero no es una escultura, no es un objeto construido, no es un azar. Está contenido en un cubo, pero no es un cubo. No es una máquina de luz y no es un espacio habitable. Entonces, ¿qué es lo que es? Es un trabajo que se desarrolla en un cubo de 20 por 20 por 20 centímetros. ¿Ok? Y que es de color blanco. Ese es el papel. Es un cubo virtual de 20 por 20 por 20. ¿Cuáles son los materiales con los cuales se construye este trabajo? Es un cartón blanco de doble faz. Doble faz significa que el cartón es blanco por ambos lados. En su defecto, quienes tengan dificultades para poder ir a comprar cartón relativamente grueso, que piensen que en 20 centímetros van a poder manipularlo, pueden ocupar algún cartón reciclado que encuentren en casa y forrarlo con papel blanco. Este tiene una dificultad que es forrar, ¿no es cierto?, el cartón reciclado con papel blanco, con el papel blanco que están ocupando para los croquis, ¿no es cierto?, que es pegarlo bien y que esto no se guatee ni se deforme. Por esto que si tienen la posibilidad de comprarlo, sería ideal, si tienen cartón blanco en la casa o encuentran algún cartón blanco, ideal, y si no, tienen que forrarlo. Necesitan un pegamento transparente, como el Lujo, el Agorex, o algún pegamento que no deje huella, ¿no es cierto?, del encuentro que van a realizar. Un cuchillo cartonero, que en la vida del estudiante de arquitectura es vital, ¿no es cierto? Ojalá si fuera un Olfa que va a durar para toda la vida. Y si no es así, un cuchillo cartonero porque es la única forma que podemos construir una línea. Construir una línea. O sea, la tijera es azarosa. No es azarosa para una costurera que tiene el manejo en las manos. Pero el cuchillo cartonero es un trazador de líneas, es un cortador de líneas. Y de preferencia una regla metálica, ¿no es cierto?, para poder construir estos elementos. Este trabajo va a estar acompañado de una lámina que van a trabajar en el mismo formato que han estado haciendo hasta ahora, que es el que hicimos esta pequeña modificación, ¿no es cierto?, que es el trabajo en la lámina de 99, que son los 33 centímetros del oficio chileno, por los 21,6 centímetros. Ese es el formato de la lámina. ¿Qué contenido tiene que tener? Debe llevar el título, ¿no es cierto?, del curso del espacio.
¿cuál es el título del curso del espacio? Es el tipo de espacio, ¿no es cierto?, que voy a construir, que viene acompañado de esa cualidad, y la luz que lo construye. Entonces es como una especie de palabra inventada, ¿no? Es una construcción, literalmente. Es un texto construido, ¿no es cierto?, que debe llevar el espacio y su cualidad, ¿no es cierto?, y la luz y su cualidad, sumado. ¿Qué es lo que debe llevar esta lámina también? Debe llevar la explicación de la cualidad espacial estudiada, porque la pregunta es, oye, ¿qué objeto voy a construir? Porque se me puedo empezar a imaginar objetos, pero no sirve de nada porque yo necesito construir lo que yo he estado estudiando. Entonces, lo primero que debo hacer es una síntesis, a la cual nosotros le llamamos ley espacial, ¿no es cierto? Una ley, que tengo que entender cómo se construye con la luz esa cualidad espacial. Y para eso voy a escoger, ¿no es cierto?, unos croquis, al menos 3 croquis, ¿no es cierto?, de los que yo he hecho ya, donde he logrado ver esa luz que yo estoy estudiando. Entonces, esos croquis van a estar en la lámina de explicación, ¿no es cierto?, de mi curso del espacio. En ese mismo, en esa misma lámina y en esa misma parte de la explicación de la cualidad espacial estudiada, porque primero voy a explicar, ¿no es cierto?, van a explicar esta cualidad, voy a poner esta ley, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ley? Y para eso se van a ayudar de esquemas o de dibujos que le permitan explicar un poco cuál es la ley de la cualidad espacial. Por ejemplo, el arrinconarse. ¿Cuál es la ley del arrinconarse? ¿Será la construcción, el encuentro de 3 sombras, por ejemplo? Porque, claro, si yo digo, si ustedes dicen que el arrinconarse se construye con el encuentro de 3 sombras, una vertical, otra horizontal y otra diagonal, no sé, estoy inventando, ya tengo mi ley. Y es con esa ley que voy a trabajar sobre mi objeto. O sea, solamente en el momento que yo tenga la ley espacial es que yo puedo empezar a construir mi objeto. Después, van a hacer una explicación del curso del espacio. Van a escribir, ¿no es cierto? Van a hacer un relato de cómo la cualidad espacial, cómo construyeron la cualidad de la luz en el objeto. Y van a ocupar, ¿no es cierto? Van a explicar su obra con esquemas de la obra. A esto le van a sumar también una serie de fotos de la obra, que es el curso del espacio. Este formato lo voy a entregar yo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en el aula, y les vamos a contar de qué manera, ¿no es cierto?, se construye la fotografía. Eso sería, Pablo. Súper, súper, Daniel, súper. Yo creo que, no sé, a ¿Entendió? mí, no, es una súper buena presentación. Claro, ahí los chicos dicen si va a subir el Power, sí, lo va a subir Daniel, Sí, ya por va, favor. tranquilo, así que va a quedar esa presentación para que la puedan revisar, ya, y a medida que también vayan construyendo este encargo, ya, sería un súper buen ejercicio también, que a lo mejor en una croquera, ¿cierto? O, o en alguna libreta, ¿cierto? Anoten estos conceptos claves que guían también el resultado de lo que se espera en este curso del espacio. Ya, yo creo que en ese sentido, Daniel, ¿cierto? Logró en esta presentación de manera súper clara, ¿ya? Pero yo les doy el consejo que también lo tenga uno, la presentación a mano, ¿cierto? La vean, la revisen, la vuelven a revisar, ¿cierto? Y en el proceso que empiecen también a construir este cubo y a materializarlo, ¿cierto? Lo tengan presente, ¿ya? Así que... Ya, hay manos arriba. sí, está Montserrat. Montserrat. Primero Montserrat.
Cuéntanos, Montserrat. Profe, es que estaba hablando por el grupo de WhatsApp y la verdad es que nadie entendió qué se hace con el cubo. Entonces, no quedamos claros con el tema de que tenemos que hacer este encargo. Perfecto. De eso se trata. Entonces, si nos puede solucionar esas dudas, que todos estamos, yo creo que donde mismo, que no entendí mucho. ¿No entendieron? Perfecto. Ya. Voy a hacer la aclaración, ¿ya? Espero poder ayudarlo. Javiera. Profe, yo no sabía, o sea, ¿hay que agregar fotos de los croquis o hay que pegar de alguna forma o a volver a hacer el croquis que usted dice que hay que croquis con la cualidad estudiada del objeto del encargo anterior? Eso hay que, ¿cómo hay que agregarlo a la lámina? Lo agregan, o sea, todos los croquis que Con- van a usar ya les han sacado fotos. Así que los pueden volver a reutilizar para poder armar la lámina donde explican la cualidad de la cualidad espacial que están estudiando. Ya, y sería más o menos como la vez que nos pidieron hacer, por ejemplo, el Salk Institute, que fue el que yo hice, más o menos sería una lámina de... así. Sí, claro. O sea, a mí me parece que han estado todos tratando de entender alguna cualidad espacial a través de la luz y de la forma. Entonces, la Ya, idea es que usen los croquis que ustedes consideran que en los cuales se puede entender mejor cuál es esa cualidad espacial y esa luz. ya. Gracias, profe. Pueden usar todos sus croquis, todos los croquis que han realizado hasta el momento los pueden usar como materia para poder explicar su trabajo. Sí. Ahora, Daniel, y respondiendo también la pregunta de Javiera, sería bueno también en este caso, ya si ustedes, cierto, ven, cierto, que hay cierto croquis que a lo mejor ustedes pueden, cierto, volver, no sé, Rehacer o reutilizar. claro, hacerlo o reafirmar o profundizar, ¿cierto? O recalcar, ¿cierto? También puede ser un croquis nuevo, sí. Puede ser un croquis nuevo. Ya en este caso está la base, ¿cierto? Que es de esta fotografía, ¿cierto? De este respaldo de los croquis que ya han hecho, pero lo ideal también para efectos de que ustedes empiecen a trabajar, ¿cierto? Lo puedan rehacer, ¿cierto? Para que haya un ejercicio ahí de mejoramiento, ¿cierto? De lo que ya han ido observando. Y por tanto, la observación, chicos, ya en este caso, a lo mejor el croquis puede ser el mismo, ¿cierto? Y puede estar, puede ser el mismo, pero con ciertas indicaciones, ¿cierto? Con ciertas correcciones, pero lo que sí tiene que ir corregido con todo, ¿cierto? El trayecto ya, ¿cierto? De estos ya 4 encargos que llevan en el cuerpo, ¿cierto? Es que la observación sí no puede ser la misma, ¿ya? Es impensado en este caso que copien, por ejemplo, ¿cierto? O traspasen en esta lámina de este encargo la misma La misma observación. observación, o sea, no es la misma observación, sino que es una evolución de un Es pensamiento. una evolución, justamente. Es una evolución, ¿ya? La idea es que en este se note, ¿cierto? Y puedan plasmar esta evolución que dice Daniel dentro de estos 4 encargos. Ya. Patricia Caru. Caru. Profe, que no entendí lo del cubo, ¿me lo podría explicar, por favor? Ya lo expliqué, pero voy a explicarlo de nuevo. ¿Ya? Ya. Camila Isis. Sí, yo, profe. Sí. Profe, tengo una duda sobre el encargo. Lo que pasa es que ya, yo creo que lo entendí, sí, no sé si estará bien o no. Está el cubo, y uno de los croquis lo tenemos que representar en el cubo. El cubo nosotros lo podemos intervenir como para simular que como la luz de los croquis entre en el cubo, ¿es eso? Ya, voy a explicar eso también. Ya. Gracias por la pregunta, Camila. Leticia. Profe, yo tenía una pregunta, bueno, es parecida a la pregunta de Camila, que era si tengo que representar la observación de los croquis en las caras del cubo o hacer una lámina abajo, como eso no lo entendí. Ok. Ya. Ya, chicos, veo que hay hartas preguntas y hartas inquietudes.
Voy a tratar de subsanarlas todas. Primero que nada, y aclararlo, el curso del espacio es un trabajo tridimensional. O sea, es una especie de maqueta. Van a trabajar, ¿no es cierto?, perforando y construyendo una espacialidad dentro de este espacio virtual que es el cubo. ¿Ok? Perforando digo porque alguien puede partir sumando elementos, alguien puede partir restando elementos, o alguien puede ir construyendo o sea, finalmente van a construir una especie de interioridad, ¿no es cierto? Que yo voy a poder mirar desde varias partes del objeto, y el objeto no es que tenga ventanas para mirar, sino que el objeto en sí mismo es la construcción de ese espacio y la construcción de esa luz. Entonces, yo voy a ir con caras, ¿no es cierto?, armando una especie de construcción de ese espacio que yo quiero representar, de la ley que yo quiero representar dentro del cubo. El cubo es como una probeta. Una probeta es como un cubo de ensayo, donde yo trato de construir dentro de él, y yo lo puedo mirar por todas las caras, por todos lados, y siempre va a estar esa situación de la luz. Por ejemplo, una estrechez. ¿Cómo se construye una estrechez en un cuerpo tridimensional? ¿Ya? A ver si se logran acercar a lo que estoy explicando. Camila, ¿tienen otra pregunta? Sí, lo que pasa es que ya, yo lo entendí, creo. Entonces, el cubo vendría siendo un cubo no cubo, porque si lo intervengo de tal manera, me quedaría un cubo no cubo, y cortando, y va a quedar Sí, como un cubo imaginario. exacto. Como O sea, lo que yo... con la Hay, base hay un, hay un momento, exacto, o sea, yo voy a trabajar dentro del cubo, nunca me voy a salir del cubo. siempre Nunca manteniendo me como... voy a salir, nunca me voy a salir del cubo, y voy a ir viendo de qué manera voy entrando en él Ujú, para que la luz, no sé, para ir guiando la luz que yo quiero construir. que eso, Seguramente van a dibujar muchas veces antes de qué manera van a entrar a este lugar, esta especie de, no sé, que no quiero yo darles nombres, pero esta especie de caverna, o esta especie como que la luz fuera un volumen. ujú, Ujú. como encapsular la Pero, luz. pero no son una serie de perforaciones, sino No, que no, no, no. es un espacio, ¿no es cierto? Sí, Hay dentro de este objeto, hay una espacialidad que tiene una luz. sí, porque Y no no es es cualquier como, luz, no es cualquier luz, es la luz que ustedes deciden hacer. Pero para claro, eso tienen que antes entender la ley, ¿no es cierto?, de ese espacio y de esa luz. sí, porque por Si ejemplo no es alguien solo, habla de la estrechez, por ejemplo, si alguien habla de la estrechez, ¿cuál es la ley de la estrechez? ¿Cuál es la luz de la estrechez? ¿Será que se construye con un filo? Entonces, en el objeto, lo que voy a tratar es construir la luz de un filo. ¿Un filo de luz? ¿Cómo se construye un filo de luz? ¿De qué manera, no es cierto, yo voy interviniendo el objeto? Pero esto es un cuerpo, en sí mismo sigue siendo un cuerpo que se ve por todas partes. ujú, No solamente se ve desde un lugar, como si yo mirara a través de un telescopio, sino que es tridimensional. Es un porque objeto perfectamente puedo tridimensional. hacer desaparecer quizás ya una cara y quizás doblarla, pero hacia adentro, ¿cierto? ¿Tengo como esa libertad de hacer eso? Para generar como cierto... Tienen todas las libertades de intervenir el cubo. Ya, Como ok. quien, casi que yo piensen que no lo están haciendo con cartón. Piensen que es como una especie de piedra, como que es un cubo de arcilla, y que ustedes van devastando y armando esta espacialidad. Pero yo no le podría agregar más cosas por fuera. No sé, por ejemplo, No, 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 agregar el límite del objeto es el cubo. ya. Entonces yo no puedo interferir las caras e inclusive por dentro, pero no le puedo O agregar sea, más yo tengo cosas. que construir una espacialidad, no hay caras.
Yo Ya. parto, mi límite virtual son las caras, ¿no es cierto? Pero ese es mi punto de partida nomás. Adentro debo reproducir este espacio negativo interno, debe estar construido. Profe, de verdad no entiendo. Sí, pues es que necesitan pensar. Es que si yo les mostrara un ejemplo y decían, ¿se puede perforar? Yo creo que más que la idea de perforar, es que tienen que construir una interioridad. Perforar es, o sea, si ustedes le hacen un círculo, ¿no es cierto? Es como una máquina, ¿no es cierto? Que va, claro, efectivamente si hacen un círculo, se va a producir una luz interior, pero, ¿por qué no construyo el espacio que lleva esa luz circular hacia adentro? Es como si vieran el haz de luz, por ejemplo, y construyeran una idea, ¿no es cierto? Es como cómo llevan la luz, además la luz va rebotando. Yo pongo una cara y la luz va a entrar, van a ver que van a cubrir completo el cuerpo y lo van a empezar a vaciar y la luz se va a meter por todas partes y se va a descontrolar y no van a poder construir esa luz de la que ustedes hablan. Entonces van a tener que ir tapando y dirigiendo la luz para poder armar un espacio adentro. Por eso digo que se parece más a construir un objeto que fuese de arcilla y que yo lo voy devastando, devastando, devastando en la medida que y voy construyendo esa interioridad que al finalmente quiere construir la cualidad de la luz. Camila. Profe, una pregunta, cuando ya tenga como mi cubículo o mi espacio ya listo, ¿me Como puedo es tu hoja en blanco, el cubo. Claro, cuando tenga ya listo como ya lo armé y lo intervení, ¿me puedo ayudar de una luz extra para que se hagan notar cómo entra la luz, dónde hay sombra, dónde choca? Porque con la luz natural, La verdad es que la probeta final debiese ser ponerlo afuera, ¿no es cierto?, ¿ya? con luz natural y que tú lograras ver esa luz. Ah, Ahora, tú puedes tomar si estáis trabajando de noche, igual podéis como poner una lámpara, ¿no es cierto? de luz mediana, Y ¿ya? poder ver si es que, claro, pero no buscando el efecto, ¿no es cierto? Sino que tratando trabajar en la noche y poner la lámpara de lejos, lo que estáis tratando de reproducir es la luz del sol. Claro, Finalmente, siempre, siempre, para todos, siempre la arquitectura son volúmenes dispuestos bajo la luz. Nada más que eso. ya. Gracias, profe. O sea, David, Profe, usted ¿está dijo que... confundido, David? ¿Está ¿Ah? confundido? ¿Está ¿Cómo dijo? confundido? ¿Está Eh, confundido? no tanto, si quiero preguntarle solo una cosa muy puntual. Que yo Que quiero que se confundan. es que el caso es que usted dijo que tenemos un cubo, que lo tratemos como si fuese un cubo de arcilla, o sea que vayamos tallando hacia abajo, formando la forma para crear la espacialidad, ¿no es cierto? Exacto. Eso quiere decir que el interior del cubo podría tener la forma que nosotros creamos que puede reflejar esa espacialidad, ¿cierto? Exacto. Ah, ya, ok. Pero vuelvo a decir que no es una máquina. No, pues. No es como que yo le pongo adentro un objetito y hace sombra, entonces y yo dirijo por el otro lado como si fuera un lente. No, es el espacio interior el que tiene esa forma. Sí. Es como si ustedes tomen su mano y empúñenla. Van a ver que en el dedo más pequeño, ¿no es cierto?, se genera una sombra por los pliegues que hay ahí. Es esa sombra la que les permite ver el interior de lo que hay dentro de su mano. ¿Ya, ok? Sí. Chicos, yo en este caso yo creo que, ojo, que lo más probable ya es que no, ¿cierto?, puedan tener reconocida, ¿cierto?, cuál es la espacialidad que tienen que construir, porque es la espacialidad que, en este caso, como dice Daniel, es la espacialidad que han ido ustedes estudiando durante estos encargos, ¿ya? Pero, ¿ya?, van a tener que ir probando, ¿cierto?,
en este cubo, ¿cierto? Que tiene estos límites. Yo no me puedo salir de estos 20 centímetros, si no me equivoco, Daniel. 20 por 20 por 20. Claro, de estos 20 por 20 por 20, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que ir jugando, ¿cierto? ¿Ya? Con la claridad de lo que quieren construir, evidentemente, ¿ya? Pero van a tener que, es una construcción, ¿cierto? Que van haciendo en el momento, ¿ya? Seguramente no va a estar, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Esa construcción en su cabeza, ¿cierto? No es algo que ustedes vayan de manera inmediata a materializar, sino que van a ir en el momento que la vayan ejecutando, ¿cierto? Van a ir regulando. Les saco cartón, meto cartón, perforo, no perforo, etcétera. Ya, entonces, ojo con eso, ya no es algo que sea inmediato, por eso tampoco es imposible en este caso, ya, además que tomen en consideración que esto es un examen, ya, en este caso nosotros, ni yo ni Daniel podemos darles un ejemplo, porque la verdad es que son ilimitadas, ¿cierto?, las formas en que se pueden construir estas espacialidades y estas cualidades lumínicas que ustedes han estado abordando y estudiando en estos encargos 1, 2, 3 y 4. Leticia. Profe, por lo que yo entendí, usted, yo estudié la amplitud. Ya la amplitud, hago la amplitud compacta y explico cómo se genera por la luz, que la luz llega a tal parte, o sea, y se difumina, algo así. En tu croquera empieza primero, ¿no es cierto? Así como, ya, ¿de qué voy a hablar? ¿Cuál es la espacialidad o la cualidad espacial que estaba estudiando? Y tú dices, ya, yo estoy trabajando con la amplitud, llevo un rato hablando de la amplitud. Entonces, ¿qué sé yo de la amplitud? Acabas de decir una frase, Leti. ¿Cómo se escribe cómo se construye la amplitud? ¿Te acuerdas de un croquis o de un momento? O tú podrías hacer una síntesis y decir la amplitud se puede construir de tal manera. Bueno, la amplitud se construye de un espacio que es amplio, pero al mismo tiempo está compactado, depende de dónde se encuentre o dónde se esté generando. Ya, entonces hay una segunda pregunta, ¿cómo se construye lo amplio? ¿Cómo se construye lo amplio, Leticia? Hagamos un ejercicio, es como una conversación. Puedes responder, Leticia, porque tenemos una conversación ambos. Sí, ya, ¿cómo construye lo amplio? Ya, porque no hay nada que me interrumpa eso amplio. ¿Me entiendes? Perfecto, o sea, no interrumpir algo. Ajá. Tú dices que la amplitud es no interrumpir. Ya, sí, por ahí va. ¿Tú podrías construir la luz de algo que no se interrumpe? No lo había pensado, pero lo voy a pensar. ¿Me entiendes? Entonces vas a escribir la ley y vas a empezar a dibujar. Y vas a mirar tu croquis y espacialmente vas a ver qué es. Pero además tiene que verlo, vas a tratar de reproducir esa luz. Entonces, tú no vas a, por ejemplo, ya, vamos a poner un ejemplo, la amplitud del mar, ¿no es cierto? El horizonte. Ya, esa es una amplitud. Pero ¿por qué yo veo? Tú dices, porque no hay nada que toque, pero si hay cosas que tocan la amplitud. O sea, sí. La veo porque hay un plano, que es el mar, que en realidad no es un plano, ¿no es cierto? La veo porque es un plano que se junta con el cielo. Sí. Entonces, ahí yo diría que hay dos planos, que la amplitud se construye siempre de dos planos. Sí. Y ahí yo digo, y ahí yo tengo una ley, digo, la amplitud se construye de dos planos, y yo ahí empiezo a jugar con esos dos planos. Dentro de mi cubo, y empiezo a construirlo esto para poder ver de qué manera se ve esta construcción, ¿no es cierto? Pero que además quiere construir la luz. O sea, no solo es la espacialidad y la luz de la amplitud. Es mi interpretación, tú podrías hacer una distinta, pero estoy tratando de hacer el ejercicio de guiarme por lo que tú estás hablando.
Sí, Pero claro, pero el secreto está en primero entender con tu croquis, entender la luz. Eso es lo primero. sí, pero la amplitud Tenía una batalla campal detrás tuyo, parece. pero la amplitud solo se ve muchas veces por la luz, porque si uno lo ve en la oscuridad, ¿cómo la vaya a ver? No la podéis ver. Necesitáis luz para poder observarla, para poder... La arquitectura siempre son objetos que están dispuestos bajo la luz. Sí, Entonces, ¿cómo construyes? Porque para poder ver la luz tienes que construir oscuridad también. sí, No hay forma de ver la luz, es como un túnel, ¿no es cierto? El mejor ejemplo es un túnel. Para poder ver la luz, oscurecí todo y dejé solo un punto con luz. Entonces yo sé que yo estoy en lo oscuro y que al final, ¿no es cierto?, está la luz. Eso también es una manera de ver la oscuridad, ¿no? ¿ya? Ujú, sí, Solo quiero que abran su cabeza para que ustedes mismos generen su propia ley que les va a permitir tomar este espacio, meterse dentro y reconfigurarlo completamente. ok. Gracias, Pero profe. van a hablar de una sola ley, van a jugar a tratar de construir una sola ley, un solo objeto. Y recuerden que es tridimensional, no es una máquina fotográfica que en un lado parte y en el otro termina. Es como una experiencia lumínica la que están tratando de construir. Y para eso van dirigiendo la luz por las caras. Para que la luz se vea, yo no tengo que dejar mi cubo transparente. Yo veo la forma de mi mano porque tiene una forma. Yo veo la forma de tu cara porque tus ojos brillan más, o tu nariz está más adelante, o tu boca tiene una curva, o tu piel tiene una porosidad, ¿no es cierto? O no porque las cejas tengan color, sino porque hay una forma, ¿no es cierto? Entonces, la luz se ve gracias a la forma. Supongo que ahora están más confundidos, pero esa es la idea, de eso se trata la arquitectura. ¿Alguna pregunta más? Creo que lo que me faltó poner es el formato de las fotografías del cubo, que son las vistas en las 4 caras. Eso también en el encargo lo voy a armar y lo voy a subir mañana en la mañana, que es como mostrarle cómo se sacan las fotos y cómo van las fotos pegadas en la lámina del encargo, aparte de los dibujos, ¿ya? Aparte de los dibujos. Así que lo que les voy a enviar es un formato completo, donde van puestas las imágenes, donde van puestos los croquis, y esto que enumeré, que es como el contenido de la lámina, también se los voy a poner en un formato, ¿ya? Para no dejar esas partes al azar. ¿Cuántas fotos son del objeto? ¿Cuántas caras tiene un cubo? ¿Cuántas caras tiene un cubo? ¿Cuántas fotos son? Ya, pero yo les voy a mandar un formato para que no les explote la cabeza en este momento. Marcos. Dani, antes. Vale. Sí, Marcos, Dani. espera un poquito. ¿Dani? Y Pablo. Sí, chiqui, yo, Dani, te dejo porque justo tengo, ya estamos en la hora. Yo sé que los chiquillos tienen consulta, yo me voy a desconectar, pero chicos, yo los dejo con Daniel, ya, porque tengo una reunión justamente ahora, así que en 5 minutos, así que los dejo con Daniel, ¿ya? Suerte, Pablo, que estés bien. Chao. Muchas gracias, que estén bien, cuídense. Chao. Éxito con el encargo. Chao, chao. Ya. ¿Alguna consulta más, Montserrat? Para cerrar, porque tengo que armarles el formato. Profe, el tema de que usted dijo que podíamos reciclar los croquis para guiarnos en el trabajo, ¿se refiere a que en la wincha podríamos poner como el mismo croquis para explicar nuestro trabajo? Lo que pasa es que ustedes han
han trabajado, supuestamente, ¿no es cierto? Han ido construyendo un análisis sobre ciertas cualidades espaciales, que por lo menos en 2 tareas han visto alguna cualidad espacial y han hablado sobre eso. Entonces, yo, para no partir de cero, yo tengo que remitirme a algún croquis mío que me permita hablar de eso. Puede que ese croquis no les guste mucho y quieran hacerlo de nuevo. Existe la posibilidad de hacerlo de nuevo y existe la idea que si ese croquis es muy bueno para explicar, ¿no es cierto? Esa cualidad espacial y por lo tanto la ley que yo digo que construye, ¿no es cierto?, espacialmente algo, yo lo puedo usar. Pero si yo considero que es necesario rehacer ese croquis, lo hago. Si se dan cuenta, esta es la primera semana en que no van a salir o salir virtualmente a hacer muchos croquis, ¿no es cierto? No tienen que entregar 30 croquis la próxima semana o 25, los que sean. Sino que en este momento es un trabajo, es una proposición, es su primera obra. ¿Mm? ¿Hay más consultas? Profe, también usted había dicho algo como de imprimir, ¿Imprimir? o- No, dije ¿no? imprimir. Sí, en un momento. No, Estoy segura que había dicho eso. Ah, ya. Eso no me había quedado claro. pero Dijo algo de no, una foto. quizás fue para explicar algo. No, lo que pasa es que como yo no voy a poder ver los cubos tridimensionales, ustedes le van a sacar unas fotos y les voy a enseñar una técnica que se llama fotografía isométrica, que es para poder ver un objeto tridimensionalmente. Entonces, van a sacar una fotografía, van a poner un papel en el suelo, van a poner la obra y van a sacar una foto ustedes parados en un ángulo de 45 hacia abajo, para poder ver todas las caras. Un poco como la imagen que vieron del cubo, pero visto desde todas las caras. Y yo les voy a decir cuáles son las caras y todo, les voy a dar un formato para eso. Les voy a hacer la pega como para poder, para que ustedes entreguen todo igual en las vistas formales. Entonces, ¿Ya? finalmente el encargo se va a basar del cubo y una wincha. El encargo es construir No, sí, pues, pero así el como. espacio y la luz de la cualidad espacial. Y todo lo demás, uno es construir la obra y la lámina es para poder explicar lo que yo construí. Ah, ya. Esa era mi duda. Porque Gracias. aquí el objeto en sí mismo no tiene ningún sentido si no es para explicar algo. ¿Ok? Ya. Gracias, profe. De nada. Pamela. ¿Pamela? ¿Sí? ¿Tiene alguna consulta, Pamela? El micrófono no suena. Si es que quieren consultar escribiendo, también lo pueden hacer. Parece que tu micrófono no está funcionando. Puedes escribir tu pregunta, Pamela. No, no se escucha, Pamela. Así que puedes escribirlo. Por mientras, ¿alguien más tiene alguna otra consulta? Nada, les puedo decir Entonces, que sí. ¿Quién tiene preguntas? yo, profe, Marco. Marco, acuérdate de levantar Como la le mano decía, para preguntar. sí, que delante la levanté, me tomaron y después me pasaron atrás, básicamente. Como le decía. Cuéntame. Entonces, a fin de cuentas, lo que estaríamos haciendo sería Siempre un hay que cubo. levantar la mano porque quedan arriba en la lista. Entonces hay muchos de que si se ponen a hablar, yo hacia abajo no los veo en la lista del chat, ¿ok? Solo por eso. Ok, Ya. ya. Como le decía. Entonces, a fin de cuentas, tenemos que hacer un cubo físico de cartón blanco, doble faz, ¿Sí? ¿cierto? ¿Sí? Ya. Y esto lo vamos a hacer figura, formarlo de tal manera que iluminándose, de que se va a iluminar después, sin que haya una máquina iluminándola, etcétera, pero que ¿Sí? esto cree en el interior una sombra y que esta sombra se pueda proyectar, ¿o no? No, no hay sombra proyectada. Tú estás construyendo como la luz interior. Y esta luz la puedes ver desde muchas partes, desde varias partes. ¿Ok? Ya. Eh, Después, junto a esto, claro, tenemos que hacer un construir una sombra ¿sí? es parecido a construir una luz. Sí. En este caso sería al revés, pues estamos construyendo una luz en vez de una sombra. Claro.
Entonces, después nosotros, comillas, comillas, deberíamos introducirnos dentro de este cubo y hacer unos croquis mediante cada cara, ¿cierto? No, yo nunca he dicho eso. No, Entonces de hecho simplemente dije que vendría a ser... dije que la obra no era un espacio habitable, ¿se acuerdan? Sí, recuerdo. Entonces tú no te metes dentro del cubo, sino que vamos a Sí, sacar unas fotos, ¿no es cierto? sí. De la maqueta por varias partes y además vamos a hacer unos dibujos para poder explicar esa luz. Una vez Ya, que tengan entiendo. la probeta hecha, ¿no es cierto? La obra hecha, Sí, con esta espacialidad interior, que yo me imagino que son muchas sí, caras que se van, como digo, se van construyendo, ¿no es cierto? Porque al final, al principio se les va a llenar de luz la caja. Y cuando hagan la primera intervención, y puede ser ujú, que ustedes escriban algo, escriban esa ley, y después la aprueben y no se dé. También puede pasar. entiendo. Es un ensayo-error. También el espacio es así. Uno piensa que al espacio le pasa algo, pero después uno lo reproduce y eso puede que no suceda. Sí, entiendo. Ya. Y profesor, una consultita chiquitita, un detalle, pero de aparte del taller. Es Sea que parte hay del algunos, es que es con respecto a la universidad, a fin de cuentas. Es que yo y algunos cuantos compañeros más, los cuales asistimos a su clase los viernes, no ¿ya? nos sale que hayamos asistido en la asistencia, no nos aparece. Aparece como si Ya, ok. hubiéramos faltado las 4 clases. Ya, ok. ¿Lo vemos el viernes en clase? ¿Me lo recuerdan el viernes? Bueno, ya, profe, Recuérdenmelo dale. el viernes para poder resolverlo ahí en la clase, ¿ok? En la de cultura, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ni un problema, no, ni un problema. No se preocupen por eso, lo resolvemos. Patricia, Profe, sí. usted dijo que se podían sumar o restar objetos dentro del cubo, Hablo ¿cierto? de caras, sí, de caras de esta caverna que están construyendo, ¿no es cierto? Ah, pero, o sea, no podemos poner como objetos adentro, o sea, no objetos, pero no. sino como paredes, cosas así, ¿no? O sea, son paredes en el sentido que son caras. Ya, Pero sí, pero por dentro, es como que piensa que estás tratando de construir la luz que hay entre tus dos manos. Junta tus dos manos un poquito así como si tuvieras un pollito adentro y ya, se va a filtrar una luz y estás tratando de construir esa situación espacial que está ahí adentro. pero por eso, Estoy adentro, tentado, estoy tentado de mostrarle un ejemplo, pero mataría todo su proceso creativo si es que le mostrara algo. ya, pero, Esas caras podrían ser curvas, sí, siempre y cuando la curva esté construida. Construida significa que la curva es pensada, no es una curva, no es como que yo doblo un cartón nomás, sino que tiene una medida. De hecho, la construiría con polígonos, o sea, con caras, con fases. entonces adentro no se pueden poner cosas, así como, No se puede, no es una máquina donde entra algo y se ve. No es una maquinita, no es una ya, entonces lamparita, solo hay sino que que como es perforar como que yo y, congelara la luz, es como si yo quisiera construir la luz con un hielo. ya. Es como cómo construyo el espacio negativo, es como cómo se construye la luz. Ya. Patricia Carú, no sé si ya, o Pamela Guzmán, no sé cuál de las dos falta preguntar. Pamela. Pamela no se escucha. Profe, ¿me puedo retirar de la clase ya? ¿Quién pregunta? Leticia, es que tengo Gabriela. que ir a hacer otras cosas, ¿sí? Sí, todos se pueden retirar de la clase, sí, simplemente si que hay alguna consulta más.